La doctora Elena Rodríguez se frotó los ojos cansados mientras observaba las pantallas del monitor del sistema de comunicaciones del espacio profundo en la Luna. El turno de noche siempre era silencioso, solo se oía el zumbido incesante de la maquinaria y el tenue resplandor de los mapas estelares que llenaban la sala de control. Llevaba 3 años trabajando en la estación lunar, escuchando el cosmos y catalogando señales de radio de galaxias lejanas. La mayoría de las noches solo traían radiación cósmica de fondo y el ocasional estallido de alguna estrella moribunda. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Exactamente a las 347 horas, su equipo detectó algo inusual. La señal era débil, profunda y estática, pero tenía un patrón que hizo que Elena se enderezara en su silla. Ajustó los filtros de frecuencia y aumentó la intensidad de la señal. Su corazón latía más rápido a medida que el patrón se hacía más claro. La transmisión era definitivamente artificial. Alguien o algo había creado esta señal deliberadamente. Elena llamó a su colega, el Dr. Jake Sullivan, quien estaba monitoreando las comunicaciones de las colonias exteriores. Jake era un experto en lingüística que había pasado años estudiando lenguas antiguas de la Tierra y modelos teóricos de comunicación extraterrestre. Jake estudió los patrones de señales durante varios minutos antes de mirar a Elena con los ojos muy abiertos. «Esto no proviene de ninguna fuente humana», dijo en voz baja. «La estructura matemática es completamente extraña, pero definitivamente hay inteligencia detrás. Necesitamos despertar al almirante Park de inmediato». La almirante Lisa Park recibió la llamada de emergencia en sus aposentos a bordo de la estación orbital Nueva Ginebra. Como comandante de la Fuerza de Defensa Estelar de la Tierra, estaba acostumbrada a los mensajes urgentes, pero nada la había preparado para lo que Elena y Jake habían descubierto. En 2 horas, Park estaba en la estación Luna, de pie detrás de Elena mientras reproducían de nuevo la transmisión extraterrestre. La señal se había originado en el sistema Kepler 442, a más de 1200 años luz de la Tierra. La distancia significaba que, fuera lo que fuera que había enviado este mensaje, lo había hecho hacía más de 1000 años, mucho antes de que los humanos desarrollaran la tecnología de radio. Las implicaciones eran asombrosas. Jake trabajó con su equipo de lingüistas y matemáticos las 24 horas del día para decodificar el mensaje. El lenguaje alienígena utilizaba conceptos matemáticos como bloques de construcción, con números primos como signos de puntuación y secuencias geométricas que indicaban estados emocionales. Tras 72 horas de trabajo continuo, finalmente lo lograron. El mensaje decodificado era simple pero desgarrador. «Ayúdennos», comenzaba. «La hegemonía llega con sus grandes naves de la muerte. Somos los últimos del pueblo Cater. Nuestros hijos se esconden en las profundas cuevas bajo nuestras ciudades, pero el enemigo lo quema todo desde la órbita. Por favor, si alguien en la vasta oscuridad recibe este mensaje, sepa que éramos un pueblo pacífico que amaba la música y cultivar cosas». Elena sintió lágrimas en los ojos mientras Jake leía la traducción en voz alta. Pero el mensaje contenía mucho más que una simple petición de ayuda. Los Cater incluían mapas estelares detallados que mostraban su sector de la galaxia, especificaciones técnicas de sus tecnologías defensivas y, lo más importante, extensa información de inteligencia sobre algo llamado la flota Hegemony. El almirante Park estudió la información táctica con creciente alarma. La hegemonía parecía ser una fuerza militar masiva que se desplazaba de un sistema a otro, destruyendo por completo toda forma de vida inteligente que encontraban. Los datos de Kitra mostraban patrones de bombardeo orbital, composición de la flota y capacidades armamentísticas que superaban con creces cualquier cosa del arsenal actual de la Tierra. El Dr. Sullivan descubrió capas adicionales ocultas en la transmisión. La Katara tenía grabaciones de vídeo integradas que mostraban sus últimos días. Hermosas ciudades con imponentes torres y jardines flotantes reducidos a vidrio fundido por armas que impactaban desde el espacio. Las grabaciones mostraban a familias de Catra intentando desesperadamente evacuar a sus hijos a refugios subterráneos mientras su mundo ardía a su alrededor. El capitán Ryan Mitchell, el piloto de espacio profundo más experimentado de la Tierra, fue llamado para analizar los patrones de movimiento de la hegemonía. Mitchell había liderado las primeras misiones humanas más allá de los planetas exteriores y tenía más experiencia en el espacio profundo que cualquier otro miembro de la flota. Estudió las cartas estelares con una creciente sensación de temor. Según estos datos, Mitchell informó al almirante Park, los Hegemony se han estado moviendo en línea recta por esta sección de la galaxia durante siglos. Destruyen sistemáticamente todo mundo habitado a su paso, despojan a los planetas de sus recursos y luego avanzan al siguiente sistema. Almirante, según su trayectoria y la hora en que se envió este mensaje,
se dirigen directamente hacia la Tierra. La revelación conmocionó al gobierno terrestre. La presidenta María Santos convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global, donde representantes de todas las naciones se reunieron para escuchar la traducción del mensaje de Keter. La sala quedó en silencio mientras la súplica alienígena de ayuda se reproducía por los altavoces. Elena continuó analizando la señal y descubrió que los Keter habían incluido planos técnicos para escudos de energía, sistemas de comunicación más rápidos que la luz y armas diseñadas específicamente para contrarrestar tácticas hegemónicas. Era como si hubieran intentado armar a cualquiera que eventualmente se enfrentara a la misma amenaza. La parte más inquietante de los datos de inteligencia fue el análisis de patrones. Los Hegemony habían destruido más de 40 civilizaciones conocidas a lo largo de su camino de conquista. Cada ataque siguió la misma metodología: bombardeo orbital abrumador, exterminio total de toda vida inteligente, extracción de recursos y luego traslado al siguiente sistema objetivo. El equipo de Hake encontró mensajes personales incrustados en los datos técnicos. Cada Keter había añadido sus propias voces a la transmisión, compartiendo recuerdos de su cultura, su arte y la esperanza de que alguien los recordara. Un mensaje provenía de un científico Keter llamado Zelen, quien escribió: «Hemos fracasado en detener a los destructores, pero quizás quienes reciban esto tengan éxito donde nosotros no pudimos. Morimos con la esperanza de que nuestro conocimiento los ayude a sobrevivir a lo que nosotros no pudimos». El almirante Park comprendió que la Tierra se enfrentaba a una terrible decisión. El mensaje Keter había llegado demasiado tarde para salvarlos, pero contenía todo lo que la humanidad necesitaría para prepararse para la eventual llegada de la hegemonía. La pregunta era si 1200 años serían suficientes para construir las defensas necesarias para sobrevivir a un encuentro con un enemigo que nunca había sido derrotado. Elena observó los mapas estelares que mostraban la trayectoria proyectada de la hegemonía y calculó su velocidad de avance. Si mantenían su ritmo de expansión actual, llegarían al sector terrestre de la galaxia en aproximadamente 40 años. 40 años para prepararse para una guerra contra un enemigo que había exterminado a docenas de civilizaciones. A medida que la noticia del mensaje alienígena comenzaba a difundirse por las comunicaciones de la Tierra, la humanidad se enfrentó a su primera prueba real de que no estaba sola en el universo. Pero en lugar de celebración, solo existía la sombría certeza de que en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, una fuerza imparable de destrucción se dirigía hacia la Tierra. La noticia de la llamada de socorro extraterrestre se extendió por las redes de comunicación de la Tierra a una velocidad que ningún gobierno podía controlar. 6 horas después del descubrimiento inicial, grabaciones filtradas del mensaje de Katara se transmitían en todos los principales canales de noticias. Las imágenes de hermosas ciudades extraterrestres reducidas a vidrio fundido conmocionaron a miles de millones de personas que nunca habían creído realmente que existiera vida inteligente más allá de la Tierra. La presidenta María Santos se paró frente a las cámaras en la sala de prensa de la Casa Blanca, intentando mantener la calma mientras los periodistas gritaban preguntas sobre la amenaza alienígena. Detrás de ella, la almirante Lisa Park mostraba los mapas estelares que mostraban la trayectoria de destrucción de la hegemonía dirigiéndose directamente hacia la Tierra. La conferencia de prensa fue vista por más de 4.000 millones de personas en todo el mundo. En cuestión de días, estallaron protestas en todas las ciudades importantes de la Tierra. Pero estas no eran protestas contra la guerra ni acción gubernamental. En cambio, millones de personas se congregaron en las calles exigiendo que sus líderes tomaran medidas inmediatas para prepararse ante la amenaza inminente. En Nueva York, Londres, Tokio y Moscú, multitudes portaban carteles que decían: «Recuerden a los cátaras y nunca más». El general Marcus Johnson, veterano de las guerras por los recursos que lideró las fuerzas militares de la Tierra durante los conflictos por el agua de la década de 2350, fue llamado a dirigirse a la Asamblea de Emergencia de las Naciones Unidas. Johnson era conocido por su estilo directo y su capacidad para inspirar a las tropas en los momentos más oscuros de la batalla. De pie en el podio, observaba a los representantes de todas las naciones de la Tierra. «Durante siglos, hemos luchado por recursos, territorio e ideología», dijo Johnson, y su voz se oyó en el silencioso salón de la Asamblea. «Hemos malgastado nuestra energía y nuestras vidas en conflictos que ahora parecen insignificantes. Hoy, nos enfrentamos a algo que hace que todas nuestras guerras anteriores parezcan niños jugando con juguetes. Por primera vez en la historia de la humanidad, nos enfrentamos a un enemigo que amenaza no solo a nuestras naciones o nuestra forma de vida, sino nuestra propia existencia como especie». La votación a favor del protocolo de emergencia para la defensa de las especies fue unánime. Todas las naciones de la Tierra acordaron reunir sus recursos,
tecnología y fuerzas militares bajo una única estructura de mando. El protocolo otorgó al almirante Park una autoridad sin precedentes para reorganizar las defensas de la Tierra y asignar recursos según fuera necesario para la supervivencia de la humanidad. La DRA. Amy Foster, física cuántica que había estado trabajando en sistemas de comunicación experimentales en el segundo Centro Europeo de Investigación Espacial, recibió financiación ilimitada para desarrollar tecnología de comunicación más rápida que la luz. Los datos técnicos de Katara incluían marcos teóricos que podrían revolucionar la coordinación de las fuerzas humanas a lo largo de grandes distancias. Foster reunió a un equipo de los científicos más brillantes de todo el mundo para trabajar en el proyecto. El ingeniero Pete Williams dirigió el programa de choque para diseñar las primeras naves de guerra interestelares auténticas de la humanidad. Williams había trabajado previamente en naves mineras y naves de carga para las colonias exteriores. Pero la tecnología defensiva de Kira abrió posibilidades completamente nuevas utilizando generadores de escudos alienígenas y diseños de armas. Williams comenzó a crear naves capaces de sobrevivir en combates en el espacio profundo. Las colonias mineras de Titán y Europa entraron en plena producción, extrayendo recursos a un ritmo que se habría considerado ambientalmente catastrófico en circunstancias normales. Pero con la supervivencia de la especie humana en juego, las preocupaciones ambientales quedaron relegadas a un segundo plano frente a la necesidad militar. Las estaciones mineras del cinturón de asteroides trabajaron ininterrumpidamente para proporcionar materias primas a la nueva flota. El capitán Ryan Mitchell recibió el mando de la primera misión de reconocimiento en el espacio profundo utilizando una nave de exploración modificada equipada con tecnología de sensores Terra. Su misión era investigar los sistemas estelares cercanos en busca de indicios de actividad hegemónica y buscar cualquier otra civilización alienígena que pudiera seguir viva. El impacto psicológico del mensaje de Katera en la sociedad humana fue profundo. Los líderes religiosos se esforzaban por explicar cómo sus creencias se aplicaban a un universo lleno de otros seres inteligentes. Científicos que habían dedicado sus carreras a la búsqueda de señales de vida extraterrestre se encontraron estudiando los restos de una civilización extinta. Los niños crecieron sabiendo que en algún lugar de la oscuridad del espacio, un enemigo se dirigía hacia la Tierra. El general Johnson estableció centros de entrenamiento en cada continente para preparar a las fuerzas militares de la Tierra para un tipo de guerra nunca antes librado. Los programas de entrenamiento se basaban en el análisis de las tácticas de los Hegemony, descritas en los datos de inteligencia de los cátaros. Johnson se dio cuenta de que la doctrina militar tradicional sería inútil contra un enemigo que luchaba exclusivamente desde el espacio. La doctora Elena Rodríguez continuó trabajando en la matriz de comunicaciones lunar, monitoreando el espacio profundo en busca de nuevas transmisiones extraterrestres. Su equipo descubrió fragmentos de mensajes de otras civilizaciones destruidas, cada uno con la misma historia de ataque repentino y aniquilación total. El patrón era siempre idéntico. Sin advertencias, sin negociaciones, solo una fuerza abrumadora seguida de una extinción total. El descubrimiento más significativo se produjo cuando el equipo de Foster probó con éxito su primer dispositivo de comunicación más rápido que la luz. Utilizando principios derivados de la tecnología Kater, pudieron enviar mensajes instantáneos a través de distancias interestelares. Este avance permitiría a las fuerzas humanas coordinar sus movimientos incluso a cientos de años luz de distancia. Williams completó el primer prototipo de nave de guerra 18 meses después de recibir el mensaje de Katara. La nave, designada Nave de Defensa Terrestre Terra 1, incorporaba ingeniería humana y tecnología alienígena de maneras que ninguna de las dos especies había logrado por sí sola. Las armas de la nave podían penetrar los escudos de la hegemonía, y sus sistemas defensivos podían resistir el tipo de bombardeo orbital que había destruido el mundo natal de Kater. El capitán Mitchell regresó de su primera misión de reconocimiento con noticias inquietantes. Había descubierto los restos de otras 3 civilizaciones extintas en sistemas estelares cercanos. Todas mostraban los mismos signos de ataque hegemónico. Pero también había encontrado algo más. Grupos dispersos de supervivientes alienígenas se escondían en campos de asteroides y estaciones espaciales abandonadas. Estas poblaciones de refugiados habían sobrevivido evitando las principales rutas marítimas y las colonias establecidas donde operaba la hegemonía. Poseían un conocimiento detallado de las tácticas y la tecnología de la hegemonía que iba mucho más allá de lo que Kater había podido incluir en su mensaje final. Los supervivientes estaban dispuestos a compartir esta información con la humanidad a cambio de protección. El general Johnson comenzó a reclutar voluntarios para lo que llamó el cuerpo de los Deathworlders. Reconociendo que la evolución de la humanidad en un planeta de alta gravedad, plagado de desastres naturales, había creado guerreros como ningún otro en la galaxia. El entrenamiento era brutal,
diseñado para preparar a los soldados humanos para el combate en entornos que matarían a la mayoría de las demás especies. La conclusión más importante provino del análisis continuo del Dr. Jake Sullivan sobre las comunicaciones alienígenas. La hegemonía nunca antes se había encontrado con una resistencia organizada. Todas las civilizaciones anteriores que habían atacado habían sido tomadas completamente por sorpresa y destruidas antes de que pudieran montar una defensa efectiva. La humanidad sería la primera especie en saber que venían y tener tiempo para prepararse. A medida que la Tierra se transformaba en un mundo fortaleza, una cosa quedó clara para todos los involucrados en los preparativos de defensa. La raza humana estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su historia. Y el fracaso significaría no solo la derrota, sino la extinción total. 3 años después de recibir el mensaje de Catera, la primera flota de espacio profundo de la humanidad se preparó. Para el lanzamiento desde los astilleros orbitales sobre la Tierra, la almirante Lisa Park se encontraba en el puente de su nave insignia, el Martillo de Terara, observando cómo 47 naves de guerra tomaban sus posiciones en formación. Estas naves representaban todo lo que la humanidad había aprendido de la tecnología alienígena y de 3 años de preparación desesperada. El capitán Ryan Mitchell comandaba el escuadrón de exploración avanzado a bordo de su nave Endeavour, equipada con los sensores y equipos de comunicación más avanzados que la humanidad podía construir. Su misión era explorar por delante de la flota principal y recopilar información sobre los movimientos de hegemonía en los sistemas estelares cercanos. Los datos de reconocimiento de sus misiones anteriores habían mostrado crecientes indicios de actividad alienígena que se dirigía al espacio humano. El destino de la flota era el sistema Wolf 359, donde los sensores de largo alcance de Mitchell habían detectado señales de energía masivas consistentes con los movimientos de las naves hegemónicas. La almirante Park sabía que esta misión debía ser puramente observacional, pero también comprendía que el primer contacto con el enemigo podría no salir según lo planeado. La comandante Beth Anderson lideró los escuadrones de cazas a bordo de las nuevas naves de ataque clase Valkyrie, diseñadas específicamente para el combate espacial por el ingeniero Pete Williams. Estas naves, pequeñas pero fuertemente armadas, podían operar independientemente de las naves más grandes y eran lo suficientemente rápidas como para enfrentarse a las fuerzas hegemónicas a corta distancia. Anderson había entrenado a sus pilotos mediante simulaciones de combate basadas en los datos tácticos de Carter. El sistema de comunicación cuántica de la doctora Amy Foster mantenía a la flota en contacto constante con la Tierra y permitía al almirante Park coordinarse con las fuerzas de defensa terrestres del general Marcus Johnson. La tecnología funcionaba a la perfección en distancias interestelares, otorgando a la humanidad una ventaja que ninguna civilización anterior había tenido al enfrentarse a la hegemonía. Cuando la flota humana emergió de un viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Wolf 359, encontraron exactamente lo que temían. Una enorme formación hegemónica se movía por el sistema, destruyendo sistemáticamente todo a su paso. Las naves alienígenas eran enormes, cada una más grande que la nave humana más grande, y sus armas ya estaban reduciendo los sistemas planetarios a rocas inertes. El almirante Park ordenó a la flota mantener la máxima distancia mientras recopilaba información, pero la hegemonía detectó su presencia casi de inmediato. La respuesta alienígena fue rápida y feroz, con docenas de sus naves más grandes girando hacia la formación humana y acelerando a velocidades que parecían imposibles para naves de su tamaño. La comandante Anderson lanzó sus escuadrones de cazas tan pronto como las naves de la hegemonía comenzaron su ataque. Los pilotos humanos habían entrenado para este momento durante 3 años, pero nada los habría preparado para la realidad de enfrentarse a un enemigo que había destruido docenas de civilizaciones. Las armas de la hegemonía disparaban rayos de energía pura capaces de vaporizar una nave humana en segundos. La nave exploradora del capitán Mitchell se desplegó para recopilar datos tácticos al comenzar la batalla. Sus sensores registraron todo sobre las frecuencias de los escudos de la hegemonía, los patrones de las armas y los movimientos de las naves. Esta información se transmitió al almirante Park en tiempo real, lo que le permitió ajustar las tácticas humanas durante el combate. El primer intercambio de disparos fue devastador para ambos bandos. Las armas humanas basadas en tecnología Catera demostraron ser capaces de penetrar los escudos Hegemony, pero las naves alienígenas contaban con un blindaje masivo que podía absorber un daño tremendo. Los rayos de energía Hegemony destruyeron 3 naves humanas en los primeros minutos, pero los humanos lograron destruir una de las naves alienígenas más pequeñas. Los pilotos de Anderson descubrieron rápidamente que las naves Hegemony estaban diseñadas para una potencia de fuego abrumadora, más que para la maniobrabilidad. Los cazas humanos eran mucho más pequeños y rápidos, capaces de esquivar las enormes naves alienígenas y atacar desde ángulos inesperados. En la primera hora de combate,
Los pilotos desarrollaron patrones de ataque completamente nuevos que explotaban las debilidades de los sistemas defensivos de la hegemonía. La DRA. Foster monitoreó la batalla desde su centro de comunicaciones en el Martillo de Terara, analizando cada señal que pasaba entre las naves de la hegemonía. Su equipo era lo suficientemente sensible como para interceptar transmisiones alienígenas, y lo que escuchó sorprendió a todos. Las fuerzas de la hegemonía se comunicaban con lo que parecía confusión y alarma. La batalla se prolongó durante 8 horas, con ambas flotas sufriendo numerosas bajas. Las naves humanas utilizaron su velocidad y coordinación superiores para evitar lo peor de la potencia de fuego de la hegemonía mientras atacaban sistemas críticos de las naves alienígenas. Los cazas del comandante Anderson demostraron ser especialmente efectivos, destruyendo baterías de armas y generadores de escudos en naves 100 veces más grandes. La almirante Park se dio cuenta de que su flota era superada en número 10-1. Pero los humanos se mantenían firmes contra un enemigo al que nunca antes se había resistido con éxito. Las ventajas tácticas que proporcionaba la tecnología Cattera, combinadas con la adaptabilidad y la determinación humanas. La nación estaba demostrando ser más efectiva de lo que nadie se había atrevido a esperar. El punto de inflexión llegó cuando los exploradores del capitán Miche identificaron la nave de mando de la hegemonía, una enorme nave que coordinaba a toda la flota alienígena. Anderson lideró un ataque desesperado contra este objetivo, perdiendo la mitad de sus cazas restantes, pero logrando dañar los sistemas de comunicación de la nave. La pérdida de la coordinación central sumió a toda la formación Hegemaní en el caos. Por primera vez en su historia registrada, la flota Hegemaní comenzó a retirarse. La almirante Park apenas podía creer lo que veían sus sensores mientras las enormes naves alienígenas se alejaban de la batalla y aceleraban hacia el borde del sistema. Los humanos habían logrado algo que 40 civilizaciones anteriores no habían logrado. Habían obligado a la hegemonía a retirarse de un combate. El equipo de interceptación de la Dra. Foster capturó fragmentos de las comunicaciones de la hegemonía durante su retirada. El equipo de lingüística del profesor Jake Sullivan trabajó frenéticamente para decodificar estas transmisiones, y lo que encontraron fue revelador. Los alienígenas se referían a los humanos con términos que, en cierto modo, se traducían como depredadores imposibles y engendros mortales del vacío. El coste de la victoria fue severo. La humanidad había perdido 21 naves y más de 3.000 personas, incluyendo algunos de sus pilotos y oficiales más experimentados. Pero también habían obtenido información invaluable sobre la tecnología y las tácticas de la hegemonía. Y lo más importante, habían demostrado que el enemigo aparentemente invencible podía ser derrotado. El capitán Michei persiguió a la flota de la hegemonía en retirada a larga distancia, utilizando sus sensores avanzados para rastrear sus movimientos. Lo que su nave descubrió en el sistema exterior horrorizó a todos los humanos que escucharon el informe. Enormes naves llenas de lo que parecían ser prisioneros de docenas de especies alienígenas diferentes seguían a la flota principal. La revelación de que la hegemonía retenía supervivientes de sus civilizaciones conquistadas lo cambió todo. Esto ya no se trataba solo de la supervivencia de la Tierra, ni siquiera de la venganza por los Catter. El descubrimiento de las naves esclavistas significó que la humanidad luchaba por la libertad de cada ser inteligente que la hegemonía había capturado durante siglos de conquista. El almirante Park transmitió la información a la Tierra, donde el general Johnson y el Consejo de Defensa Global tendrían que decidir si la humanidad estaba lista para tomar la ofensiva contra un enemigo que controlaba cientos de sistemas estelares en toda la galaxia. El descubrimiento de las naves esclavistas y Hegemaní lo cambió todo para la humanidad. La almirante Lisa Park recibió autorización de emergencia del Consejo de Defensa Global para la Operación Furia Justiciosa, la primera campaña ofensiva en la historia de la humanidad destinada a liberar a prisioneros alienígenas y contraatacar a sus cautivos. La misión ya no se trataba solo de la supervivencia de la Tierra, sino de justicia para cada civilización asesinada y libertad para cada especie esclavizada. El cuerpo de The Outwarders del general Marcus Johnson había crecido a más de 2 millones de voluntarios de todas las naciones de la Tierra. Estos soldados se habían entrenado en condiciones que matarían a la mayoría de los seres. Preparándose para el combate en entornos que abarcaban desde atmósferas tóxicas hasta campos de batalla de gravedad cero, Johnson seleccionó a los mejores guerreros para el asalto al puesto de avanzada 7 de Hegemaní, una enorme estación espacial que controlaba 3 sistemas estelares y servía como centro de procesamiento para los alienígenas capturados. El mayor Steve Collins lideró el equipo de asalto de abordaje a bordo de transportes de ataque especialmente diseñados, capaces de atravesar los escudos defensivos de la hegemonía. Collins se había ofrecido como voluntario para el cuerpo de The Outwarders tras perder a su familia en un accidente minero en Europa.
Y su odio por quienes destruyeron vidas inocentes lo convirtió en la elección perfecta para liderar el primer asalto terrestre de la humanidad contra el enemigo. El ataque de Kern al puesto de avanzada 7 comenzó con los escuadrones de cazas de la comandante Beth Anderson despejando las plataformas defensivas de la estación. Sus pilotos habían aprendido valiosas lecciones de la batalla de Wolf 359 y aplicaron nuevas tácticas que confundieron a los defensores de Hegemony. Las fuerzas alienígenas nunca antes se habían enfrentado a ataques coordinados de cazas y tuvieron dificultades para adaptarse a los impredecibles patrones de asalto humanos. El capitán Ryan Mitchell comandaba el grupo de apoyo de la flota que mantenía a los refuerzos de la hegemonía alejados de la estación mientras se llevaba a cabo el abordaje. Su nave Endeavour había sido mejorada con tecnología alienígena capturada, convirtiéndola en una de las naves más avanzadas de la flota humana. La brillantez táctica de Mitchell le había ganado el respeto de todos los oficiales que sirvieron a sus órdenes. Cuando el mayor Collins y sus tropas de The Outworlders atravesaron el casco de la estación, se encontraron con fuerzas terrestres de la hegemonía por primera vez. Los alienígenas eran seres altos y fuertemente blindados que luchaban con armas de energía y escudos personales capaces de desviar la mayoría de los proyectiles. Pero nunca se habían enfrentado a enemigos como los humanos, y su doctrina táctica no estaba preparada para la ferocidad de los guerreros terrestres. Los soldados humanos lucharon con una intensidad que desafiaba todo razonamiento militar lógico. Heridos, continuaban atacando hasta que ya no podían moverse. Superados en número, avanzaban en lugar de retirarse. Ante una potencia de fuego superior, adaptaban sus tácticas al instante y encontraban la manera de acercarse al enemigo. Las tropas de la hegemonía habían conquistado docenas de especies, pero ninguna había luchado jamás de esta manera. Los equipos de comunicación de la Dra. Amy Foster interceptaron transmisiones de la hegemonía durante la batalla, y la confusión alienígena era evidente, incluso sin traducción. Los comandantes enemigos enviaban solicitudes cada vez más desesperadas de orientación sobre cómo tratar con los humanos, que se negaban a seguir el comportamiento de combate estándar. Al parecer, varias unidades de la hegemonía se retiraron de posiciones que podrían haber mantenido. Reacios a enfrentarse a las tropas de asalto humanas, la liberación de los barcos esclavistas atracados en el puesto de avanzada 7 reveló el verdadero alcance de los crímenes de la hegemonía. Miles de seres de docenas de especies diferentes habían sido hacinados en bodegas de carga en condiciones que apenas los mantenían con vida. Muchos eran refugiados del mundo natal de los Katara que lograron escapar antes de que su planeta fuera destruido. Otros provenían de civilizaciones extintas desde hacía siglos. La Dra. Elena Rodríguez trabajó con los alienígenas rescatados para recopilar información sobre las operaciones de hegemonía en toda la galaxia. Los supervivientes poseían un conocimiento detallado de las bases enemigas, los movimientos de las naves y los procedimientos tácticos que superaba con creces todo lo que los humanos habían aprendido del mensaje de los Katara. Esta información resultaría invaluable para planificar futuras operaciones. Entre los prisioneros liberados se encontraban ingenieros zapiranos, cuya tecnología de cristalina podía mejorar las armas y escudos humanos. Los Trilox insectoides poseían habilidades naturales de coordinación que los convertían en excelentes pilotos y navegantes. Los Narats acuáticos habían desarrollado técnicas de combate submarino que podían adaptarse al combate en gravedad cero. Cada especie aportó capacidades únicas a la creciente alianza. El ingeniero Pete Williams colaboró estrechamente con los refugiados alienígenas para mejorar el equipo militar humano. La combinación de ingeniería terrestre con tecnologías de una docena de mundos diferentes creó armas y defensas muy superiores a cualquier cosa que cualquiera de los dos grupos pudiera haber construido por sí solo. La flota humana mejorada se convirtió en una fuerza que la hegemonía nunca antes había encontrado. La comandante Anderson lideró incursiones cada vez más audaces en territorio hegemónico, utilizando la inteligencia proporcionada por los alienígenas liberados para atacar objetivos clave. Sus escuadrones mixtos de pilotos humanos y alienígenas trabajaron juntos con una eficiencia que sorprendió incluso a sus propios comandantes. El efecto psicológico en las fuerzas hegemónicas fue devastador, ya que comenzaron a temer cualquier enfrentamiento con la alianza multiétnica. Las misiones de penetración profunda del capitán Mitchell rescataron naves esclavistas de una docena de sistemas estelares. Su tripulación incluía voluntarios de todas las especies liberadas, pero las fuerzas hegemónicas habían aprendido a temer a los humanos sobre todo. Se extendieron historias entre las filas enemigas sobre humanos que luchaban como su propio mundo natal. Impredecibles, brutales y absolutamente inquebrantables en su determinación por ganar. La batalla de Nexus Prime marcó el punto de inflexión en la guerra.
El general Johnson coordinó un asalto simultáneo contra 5 fortalezas de la hegemonía utilizando fuerzas terrestres humanas apoyadas por especialistas alienígenas. El enemigo había concentrado sus mejores tropas en estos lugares. Confiando en que su superioridad numérica y de potencia de fuego sería suficiente para detener cualquier ataque, el mayor Collins lideró el asalto a la fortaleza principal donde la hegemonía había reunido a sus comandantes más experimentados. La batalla duró 3 días con fuerzas humanas avanzando a través de pasillos llenos de barreras de energía y sistemas de defensa automatizados. Los comandantes alienígenas nunca habían visto soldados que cargaran directamente contra el fuego defensivo, y su planificación táctica fracasó por completo. La liberación de Nexus Prime liberó a más de 50.000 prisioneros alienígenas y capturó la base de datos central de la hegemonía para ese sector de la galaxia. La inteligencia recopilada en esta instalación reveló la ubicación de cientos de otras instalaciones enemigas y proporcionó información detallada sobre su estrategia general. Por primera vez, la humanidad pudo ver el alcance completo de la guerra que libraban. El análisis del Dr. Fausters de los datos capturados reveló algo crucial sobre la psicología de la hegemonía. Los extraterrestres nunca habían desarrollado conceptos de misericordia, negociación y rendición porque nunca habían encontrado una resistencia significativa. Toda su doctrina militar se basaba en una fuerza abrumadora contra oponentes indefensos. Al enfrentarse a una oposición decidida, su estructura de mando comenzó a derrumbarse. El éxito de la Operación Furia Justiciosa inspiró movimientos de liberación en toda la galaxia. Los extraterrestres supervivientes que habían estado escondidos durante décadas comenzaron a salir de sus escondites y a unirse a la lucha contra sus opresores. La guerra. Lo que había comenzado con la humanidad sola se estaba convirtiendo en una rebelión galáctica contra el régimen de terror de la hegemonía. 2 años después de la guerra de la humanidad contra la hegemonía, los alienígenas cometieron su error más crítico. Decidieron atacar la Tierra directamente. La enorme flota de asalto que entró en el sistema Saúl era la mayor fuerza militar que la hegemonía jamás había reunido. Con más de 3.000 naves y suficiente potencia de fuego para reducir planetas enteros a roca fundida, los comandantes alienígenas creían que destruir el mundo natal de la humanidad pondría fin a la rebelión que se extendía por la galaxia. La almirante Lisa Park recibió la primera advertencia cuando los exploradores de largo alcance del capitán Ryan Mitchell detectaron la llegada de la flota en los confines del sistema solar. La fuerza enemiga era tan grande que los sensores de Mitchell tardaron varias horas en contar todas las naves. Park activó de inmediato el protocolo de defensa de emergencia y ordenó a todas las naves humanas disponibles que convergieran en la Tierra para la batalla final. El general Marcus Johnson coordinó las defensas terrestres en todos los continentes mientras miles de millones de humanos se preparaban para la batalla de sus vidas. Las plataformas de defensa orbital que el ingeniero Pete Williams había diseñado durante los últimos 2 años entraron en funcionamiento. Sus armas, alimentadas por núcleos de energía basados en tecnología de una docena de especies alienígenas liberadas, se activaron. Johnson sabía que si la flota Hegemony atravesaba las defensas espaciales, la batalla terrestre determinaría la supervivencia de la humanidad. La batalla comenzó cuando la flota Hegemony alcanzó la órbita de Júpiter y desplegó una formación de ataque. La comandante Beth Anderson lideró la primera oleada de cazas contra la vanguardia alienígena. Sus escuadrones, que ahora incluían pilotos de todas las especies que se habían unido a la alianza, se unieron a ella. La diversidad de tácticas y tecnologías representadas en las alas mixtas de cazas creó patrones de combate que la hegemonía nunca antes había visto. La red de comunicación cuántica de la Dra. Amy Foster permitió una coordinación perfecta entre todas las fuerzas humanas y aliadas en todo el sistema solar. La comunicación instantánea otorgó a los defensores una ventaja crucial sobre la flota de la hegemonía, que dependía de señales más lentas que la luz, interceptables e interrumpidas por especialistas humanos en guerra electrónica. El asalto enemigo fue más brutal que cualquier otro que la humanidad hubiera enfrentado antes. Los Dreadnoughts de la hegemonía dispararon armas destructoras de planetas contra Marte y las colonias exteriores, reduciendo asentamientos enteros a vapor en segundos. Los comandantes alienígenas querían demostrar su poder y obligar a la humanidad a rendirse antes de que comenzara el asalto principal a la Tierra. El mayor Steve Collins comandaba la defensa de la estación Luna, que servía como centro de coordinación principal para las defensas orbitales de la Tierra. Sus tropas de mundos de la muerte habían preparado búnkeres subterráneos y sistemas de túneles que podían resistir impactos directos de las armas de la hegemonía. Cuando las fuerzas de desembarco alienígenas atacaron la superficie lunar, se encontraron con soldados humanos que habían entrenado durante años en entornos que matarían a la mayoría de los seres. La batalla espacial se prolongó durante 6 días, con enormes bajas para ambos bandos.
Las naves humanas utilizaron su velocidad y coordinación superiores para evitar la peor parte del fuego enemigo mientras atacaban objetivos críticos en la enorme formación alienígena. La flota de Hegemony era tan grande que sus propias naves a veces se disparaban entre sí en la confusión de la batalla. El esfuerzo naval del capitán Michei lideró un asalto desesperado contra las naves de mando de Hegemony, intentando interrumpir sus sistemas de coordinación y comunicación. Su tripulación incluía especialistas de todas las especies aliadas, cada uno aportando habilidades únicas a la misión. La nave se abrió paso entre oleadas de defensores enemigos, sufriendo daños que habrían destruido cualquier nave que no estuviera construida con tecnología de mejora alienígena. Al tercer día de batalla, sus fuerzas lograron establecer cabezas de playa en la superficie de la Tierra en Norteamérica, Europa y Asia. Las fuerzas terrestres del general Johnson se enfrentaron a los invasores alienígenas en batallas que demostraron el alcance total de las capacidades de combate humanas. Las tropas enemigas esperaban enfrentarse a la misma resistencia que habían encontrado en civilizaciones anteriores, pero los humanos lucharon con una ferocidad que desafió todos sus modelos tácticos. La DRA. Elena Rodríguez continuó analizando las comunicaciones de Hegemonía. Desde su posición en el centro de comunicaciones de Luna, la transmisión alienígena mostraba una creciente desesperación a medida que sus comandantes se esforzaban por comprender por qué su abrumadora ventaja de fuerza no producía los resultados esperados. Varias unidades enemigas informaron que los defensores humanos seguían luchando incluso cuando sus posiciones eran desesperadas. El punto de inflexión llegó durante la hora más oscura de la batalla, cuando la doctora Foster logró un avance que lo cambió todo. Había estado analizando los sistemas informáticos de Hegemonía capturados durante enfrentamientos anteriores y descubrió que cada nave, estación y base planetaria alienígena estaba conectada a una red central de inteligencia. Toda la operación militar de Hegemony, operado como un único organismo coordinado, controlado por inteligencia artificial cuántica. El mayor Collins recibió órdenes de capturar una nave de mando de la Hegemonía intacta. Durante la batalla terrestre, su equipo lanzó una misión suicida contra una nave alienígena dañada que se había estrellado en el Océano Pacífico. La mitad de sus soldados murieron al entrar en la nave, pero lograron asegurar el núcleo central de la computadora de la nave antes de que numerosos refuerzos pudieran destruirlo. La DRA. Foster utilizó el núcleo de la computadora capturado para rastrear la firma cuántica de la red de mando central de la Hegemonía. Trabajando incansablemente con especialistas alienígenas y técnicos humanos, descubrió la ubicación de los nodos de control principales que coordinaban todo el imperio enemigo. La red tenía sistemas redundantes en cientos de sistemas estelares, pero había nodos específicos que no se podían reemplazar fácilmente. El comandante Anderson recibió la misión más peligrosa de la historia de la humanidad. Lideraría ataques simultáneos contra 12 nodos críticos de la red de Hegemonía, repartidos por toda la galaxia, y atacaría exactamente al mismo tiempo. Para evitar que la inteligencia central se adaptara al asalto, la misión requería una sincronización y coordinación perfectas a lo largo de distancias de miles de años luz. El capitán Michei comandaba una de las flotas de ataque que atacó el centro de la red principal en el sistema de la Hegemonía. Su fuerza incluía naves de todas las especies aliadas, armadas con armas diseñadas específicamente para penetrar el blindaje cuántico que protegía los núcleos de inteligencia central. La batalla para alcanzar el objetivo fue la más intensa de toda la guerra. El ataque coordinado superó todas las expectativas. Cuando los 12 nodos de la red fueron destruidos simultáneamente, el efecto se extendió por todo el imperio de la Hegemonía en minutos. Todas las naves alienígenas, plataformas de defensa e instalaciones militares simplemente dejaron de funcionar, ya que la inteligencia central quedó aislada de su red de control. A lo largo de cientos de sistemas estelares, las fuerzas de la Hegemonía se vieron aisladas de la inteligencia artificial que había dirigido cada aspecto de sus operaciones durante siglos. Sin una coordinación central, sus enormes flotas se convirtieron en conjuntos de naves individuales cuyas tripulaciones no tenían ni idea de cómo funcionar de forma independiente. El poderoso imperio Hegemonía se derrumbó en cuestión de horas. La liberación de la superficie terrestre tardó solo unos días una vez neutralizada la flota enemiga. Las fuerzas humanas y aliadas trabajan juntas para liberar a millones de prisioneros alienígenas de las naves de la Hegemonía y comenzar la enorme tarea de reconstruir las zonas devastadas del sistema solar. La guerra que había amenazado con destruir a la humanidad había terminado con la derrota total de un imperio que había gobernado la galaxia durante milenios.